protagonistas, las entrevistas, la búsqueda de la verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de opinión, Democracia. Con 33 minutos en el territorio continental ecuatoriano, la revista de opinión Democracia aquí pretende ilustrarles a ustedes sobre un tema de interés. No podemos sustraernos de un órgano importante, la Corte Constitucional, y viene por mandato constitucional la renovación parcial. Precisamente para este tema hay reconocidos juristas ecuatorianos que debemos reconocer públicamente, perdón la redundancia, como el doctor Rafael Ollarte y el doctor Medardo Oleas, que van a acompañar a este proceso, en donde siempre la preocupación es que se meta la mano desde la política, incluso desde la designación de quienes van a representar, unos dignamente y otros presumiblemente empujados por alguna tendencia política. Y esto es lo que el Ecuador debe cuidar. Queremos recibir en estudios al doctor Rafael Ollarte, un gusto, y nos acompañará por Zoom el doctor Medardo Oleas, quienes están en este proceso. Saludo a Medardo. Doctor Ollarte, ¿cómo encauzar este proceso vital para la renovación parcial de la Corte Constitucional? Buen día. Buenos días, don Miguel, un placer estar con usted, con todos los amigos de Radio Democracia, con don Medardo, que ya nos acompañará. Este es el segundo concurso que se realiza para la Corte Constitucional durante este periodo. Ya se realizó el concurso en 2018 para la actual Corte Constitucional, que se posicionó el 5 de febrero de 2019. Ahora corresponde la primera renovación parcial por tercio, porque la Constitución indica que nuestra Corte, al igual que la nacional, tienen que renovarse cada 3 años por tercios. En el caso de la Constitucional, 3 miembros salen, 3 miembros ingresan. Claro, como los miembros entraron todos en febrero de 2019 y uno entendería todos tienen el derecho al periodo de 9 años, el régimen de transición de la Constitución estableció en este caso que se haga un sorteo para que salgan 3 e ingresen los 3 nuevos que ganen en el concurso de oposición y méritos. Es un concurso basado en las reglas de la Ley de Garantías, esto es, la comisión calificadora que se ha posesionado ya el día viernes próximo pasado, tiene que elaborar el reglamento. En ese reglamento debemos establecer los parámetros de méritos que según la ley no pueden sobrepasar el 30%. Esa es una de las restricciones legales, es decir, hasta el 30%. Podría ser menos, no puede ser más. Y luego el tema de la oposición a través de un examen escrito que nos obliga la ley y una comparecencia oral. Ciertamente ya hemos tenido experiencias pasadas, no solamente el concurso de 2018, sino las anteriores. Experiencias que tal vez no fueron buenas, pero hay que aprender. Recuerde que la experiencia se construye a base de nuestros errores y si volvemos a incurrir en ellos estamos perdidos. Por esa razón hay que observar lo que se hizo bien con anterioridad y lo que se hizo mal con la anterioridad, lo que se puede perfeccionar, lo que se debe mantener. Entonces, en eso estamos ahora en la comisión, en la elaboración del reglamento que nos ordena la ley que debe elaborar la comisión calificadora. Bienvenido a Medardo Oleas. ¿Cómo lograr lo que señala el doctor Rafael Ollarte? Enmendar, si hubo errores en el pasado, corregirlos y no repetirlos, especialmente en la etapa anterior que fue realmente cuestionada. Un cordial saludo a Miguel, un cordial saludo también a Rafael. A ver, más que componer errores, yo creo que el deber de la comisión es garantizar a la sociedad ecuatoriana que mientras cumplamos nuestro trabajo se van a escoger a los mejores candidatos o candidatas, aquellos que no solo tengan conocimiento, sino fundamentalmente probidad, ética, que es lo que tanto reclama actualmente el Ecuador. Porque la historia ha sido negra, especialmente en la Corte Constitucional. Ustedes recuerden a la Corte Cervecera y otras integrantes que incluso fueron sentenciadas por su participación en actos de corrupción.
Entonces lo que buscamos es, en primer lugar, que los candidatos que tienen que enviarnos obligatoriamente las tres funciones del Estado, la ejecutiva, la legislativa y la de transparencia, sean de los mejores ciudadanos. Y nosotros realizaremos un trabajo pormenorizado, detallado, a efectos de que precisamente esos documentos sean validados con todas las herramientas que nosotros tengamos. Pero lo que es la valoración, que es más subjetiva, también tendrá otra serie de elementos a efectos de que no nos equivoquemos y de que la próxima Corte Constitucional quede conformada con tres integrantes, hombres o mujeres, que dé esa validez, esa solvencia que tanto requiere el Ecuador, porque la labor de la Corte Constitucional en los actuales momentos es muy importante. Doctor Oleas, sobre esa base, ¿cómo lograr lo que usted dice, que no solo tengan los méritos en la formación, que es importante, por cierto, pero el país ha tenido experiencias de gente de PhD de cuarto nivel que les llevaron a casi al descalabro al Ecuador? Bueno, aquí hay la impugnación pública, porque nosotros publicaremos naturalmente las personas que han sido calificadas y esa impugnación pública da derecho a que la ciudadanía pueda poner en nuestro conocimiento si esos candidatos están o no inmersos en alguna inhabilidad que no le permita continuar en el proceso y ser rechazados o no ser propuestos como candidatos. Esta impugnación pública es importante. ¿Por qué? Porque una persona que considere que otro candidato tiene alguna inhabilidad, claro, tiene que poner nuestro conocimiento y nosotros daremos el trámite correspondiente. Se dará el derecho a la defensa a la otra parte y nos pronunciaremos sobre lo mismo. Además, la propia comisión hará una investigación porque nuestra tarea es de mucha responsabilidad cívica frente al Ecuador. Tenemos que garantizar que esos candidatos elegidos, candidatos o candidatas elegidas no tienen tacha alguna, porque esa va a ser la garantía de que a futuro esa Corte Constitucional continúe por el buen camino. Doctor Rafael Ollarte, ¿cómo lograr lo que le planteaba al doctor Medardo Oleas, que no solo dentro de los candidatos que existen tengan los méritos suficientes en la formación, sino también en la parte moral y ética, que quizás el Ecuador ha perdido eso? Sí, efectivamente el concurso tiene algunas partes. O sea, lo primero que tiene que hacer la comisión es comprobar el cumplimiento de requisitos. La Constitución establece unos requisitos para ser miembro de la Corte, ser ecuatoriano, gozar de derechos políticos, lo cual ya es una primera cuestión respecto de lo que usted pregunta, porque hay personas que podrían tener suspendidos los derechos políticos. Recordemos que los derechos políticos se suspenden en los casos de condena a pena privativa de la libertad, y también las personas que han caído en interdicción, salvo el caso de quiebra o insolvencia no declarada fraudulenta, son personas también que no gozan de derechos políticos. A eso hay que agregar los casos incorporados en la consulta de febrero del año 2018 sobre pérdida de derechos políticos, es decir, las personas que han sido condenadas por peculado, enriquecimiento ilícito, concusión, cohecho, testaferrismo, es decir, esas conductas que están apartadas pues precisamente del principio de probidad, no gozan de derechos políticos y por lo tanto no pueden ser candidatos ni miembros de la Corte Constitucional y en general no ejercer ningún derecho de participación. Deben tener una formación profesional mínima que es el título de tercer nivel en Derecho, eso es lo básico, y también una experiencia, dice la ley, con probidad, la Constitución, con probidad notoria en ejercicio de la cátedra, la docencia universitaria y la judicatura en ciencias jurídicas. Y además una serie también de inhabilitaciones que también se relacionan con esto: no ser deudor de pensiones alimenticias, no tener contrato con el Estado para la explotación de recursos naturales, prestación de servicios públicos o ejecución de obras públicas, no ser miembro de la fuerza pública, etcétera. Es decir, ojo que en esa parte ya hay algo de esto, ya hay algo de esto. Luego hay que distinguir el tema de lo que usted ha puesto relevancia, el tema de la formación. Ojo que a diferencia del concurso que se realizó el 2018, en que la comisión se tuvo que basar en el mandato de selección de jueces del Consejo Transitorio, en este caso los méritos solo pueden llegar al 30%. Entiendo que el legislador comprendía que hay gente que tiene un muy buen cartonaje, pues, y de hecho, si usted ve gente, pues bueno, has tenido un amplio bagaje, por lo menos en lo formal, y eso te va llenando puntos. Esa es una de las cuestiones que tienen los concursos de oposición y méritos. Entonces, porque claro, te valoran el cartón, pero no cómo obtuviste el cartón.
ya, te valoran tu experiencia profesional. Entonces, esas son cosas que hay que tener cuidado a la hora de realizar la evaluación de méritos y creo que en eso tenemos que trabajar respecto de los reglamentos anteriores. Ya el tema de conocimiento es una cuestión importante, pues, porque la gente tiene derecho a contar con jueces competentes, independientes e imparciales. Y el tema de juez competente no lo es solo en la acepción procesal, sino en la acepción material, que la persona conozca lo que va a hacer. Es decir, usted no puede someter sus derechos ni la guarda de la Constitución a alguien que ese rato va a adivinar. Pues, ¿de qué se trata esto? Equivocándose se aprende. Equivóquese con sus cosas, pues no con las cosas del resto. Por esa razón, el nombramiento de un juez es una cosa muy importante. Y también, finalmente, vendrá el tema este de, como ha indicado don Medardo, el tema de la fase de impugnación. Ahora, de la experiencia anterior, vea, toda persona que ha hecho algo en su vida malquerientes tiene, y a la comisión le corresponde evaluar cuáles son las impugnaciones que pasan el filtro admisorio y cuáles no pasan el filtro admisorio. Y las que pasan el filtro admisorio, ciertamente la persona presenta la impugnación, la debe sustentar en audiencia y el candidato debe responder a esas impugnaciones y la comisión deberá valorar si esa impugnación tiene o no o carece de mérito. Doctor Ollarte, ¿cómo evitar lo que decía el doctor Medardo Oleas, que se repitan esos episodios lamentables, como fue una corte cervecera, como se la denominó, que incluso catapultó por el empuje político hasta la Corte Interamericana de los Derechos Humanos? Sí, efectivamente, esas son cosas que no deben ocurrir, pero a ver, ojo, es que, a ver, el concurso es un sistema de nominación. Hay varios sistemas de nominación. Los sistemas de nominación perfectos no existen. Eso no hay. El rato que existe el sistema de nominación perfecto, todo el mundo lo tendrá. Por eso usted tiene bastantes sistemas de nominación según la ideología, la cultura política y jurídica de cada país. Ahora, sí, hagamos una distinción. Lo que se hacía con la Corte, como se nominó la Corte Cervecera del 2012 y como se realizó su renovación parcial del 2015, ¿fueron concursos o no fueron concursos? Perdón, yo solía acudir como público a esas, por ejemplo, comparecencias orales. Era un chiste, pues, o sea, a ver, perdón, no preguntarle al candidato o que alguien te pregunte 5 o 10 veces la misma cosa, o que tengas a alguien que estaba en la corte transitoria y le hagas la pregunta de si en acción extraordinaria se puede suspender el fallo impugnado y la persona no tenga idea, a pesar de haber estado 4 años en la Corte Transitoria, de que existe una norma de prohibición, independientemente de que podamos comentar si es o no constitucional o regular esa prohibición, y que la encuentre luego de 10 minutos de estar buscándola y que esa persona gane el concurso. Bueno, entonces usted no tenía un concurso nomás, pues. Ahora, los concursos siempre son complejos, porque usted tiene, en este caso, que evaluar a algunas personas y solo 3 van a ser los designados. Y el resto, entonces, siempre van a haber disgustos, no coincidencias. Bueno, sí, pero claro, los concursos tienen que intentar ser lo más objetivos posibles. Por eso es que usted hace preguntas sobre temas de conocimiento. Los prejuicios hay que dejarlos de lado, naturalmente, en esta clase de cosas. Doctor Medardo Oleas, ¿cómo evitar la injerencia política en un proceso de designación? El país genera confianza que ustedes estén en este proceso. Sin embargo, no faltan filtros y no faltan incidencias políticas que quieren tener su juez cuando decía el doctor Ollarte, aquí tiene que haber jueces competentes. Yo creo que todos los miembros de la comisión garantizamos una total y absoluta independencia y nuestra calidad moral impide que podamos ser presionados, coaccionados o que se insinúe cierto candidato como posible ganador. Eso en mi caso ni el de los demás, yo creo que no. Las personas que conformamos esta comisión tienen una alta calidad ética, moral y han sido personas públicas altamente reconocidas. Eso impide que pueda haber esa interferencia política o esa insinuación o ese palanqueo o esa recomendación. Esa es la garantía que estamos dando. Por eso creo que nuestra presencia en la comisión garantiza a que todo ciudadano que vaya a participar en el concurso sabe que este concurso va a ser profesional, idóneo, bien estructurado
No va a haber padrinazgo, compadrazgo, solo va a haber los méritos, la oposición y el análisis profundo que nosotros haremos para no cometer errores, porque también, claro, hay una parte subjetiva, eso de calificar la ética, la honorabilidad, analizar la trascendencia que ha tenido en el ejercicio un abogado, ya sea en la cátedra, en el ejercicio profesional, eso lo haremos. Pero repito, los palanqueos, la injerencia política, la injerencia económica frente a esta comisión, yo creo que eso no va a suceder. Por eso nuestra garantía ante la ciudadanía ecuatoriana será que haremos todo el esfuerzo para que la persona nominada, sea hombre o mujer, reúna todas las calificaciones, las cualidades y tenga precisamente ese antecedente ético que tanto reclama el Ecuador a la presente fecha. Doctor Oleas, ¿usted conocía que iba a ser designado o le hicieron consultas previas desde el originario para que usted sea designado en esta comisión? Yo no conocía, simplemente fue un pedido de un amigo y de pronto me veo que estoy siendo designado. Es decir, que yo entro con total y absoluta libertad, porque yo no he conversado con asambleístas, no he hecho absolutamente un lobbying, no he hecho absolutamente nada. Y ustedes me conocen, yo no me prestaría para eso. Y por eso digo, yo me siento orgulloso de conformar una comisión con gente que ha sido muy respetada en el Ecuador. Y esa es la garantía. Por eso yo aspiro que como las candidaturas nacen de la función ejecutiva, legislativa y de transparencia, estos organismos envíen para nuestro análisis de conocimiento a los mejores candidatos, porque lamentablemente nosotros tenemos que escoger de los que nos manden, de los que nos envíen. Pero nuevamente nuestra garantía sí es fundamental. Garantizamos independencia, garantizamos honestidad, garantizamos transparencia y fundamentalmente de que no nos dejaremos influenciar, presionar por ninguna función del Estado y peor aún por miembros que tengan intereses en manejar la Corte Constitucional, ya sea el poder político o el poder económico. Eso con nosotros no va. La misma pregunta para el doctor Rafael Ollarte, de dónde se origina el nombramiento, por sus méritos, doctor Ollarte. No ha habido ninguna recomendación, ninguna condición para ello. A ver, a mí me llamó el doctor Danilo Silva, el presidente de la Función de Transparencia, a indicar que en la función se había indicado mi nombre para integrar la comisión. Me resultó una grata sorpresa desde que nosotros hemos sido a veces críticos a esas funciones del Estado. Es decir, me refiero al Consejo de Participación Ciudadana, a la Contraloría, a la Defensoría del Pueblo. Además, se suman a eso los superintendentes. Pregunté quién también sería la otra persona designada. Se me indicó que era la doctora Vanessa Aguirre. Y en ese momento yo no tuve ninguna duda en aceptar. Yo ya trabajé con la doctora Vanessa Aguirre en la anterior comisión calificadora de la Corte Constitucional. Hizo un trabajo espectacular. Yo creo que gran parte del éxito de esa comisión se lo debemos a Vanessa Aguirre. Y claro, en ese momento dije yo, bueno, la cosa marcha bien, ¿no? Entonces, así fue mi nombramiento, ¿ya? O sea, nada muy extendido, nada muy conversado, sino que sencillamente se me llamó a indicar que la función de transparencia deseaba que con la doctora Vanessa Aguirre integremos la comisión. Ahora, es bueno explicar, doctor Ollarte, el procedimiento. Tiene que sortearse primero para la salida de los tres y luego lo que ustedes van a encaminarse a el reemplazo parcial de esto. Bueno, esto se hace al final, ya cuando ya se tienen los reemplazos. Dice el 25 del régimen de transición y la novena transitoria de la Ley de Garantías que se debe realizar un concurso en el Pleno de la Corte Constitucional. Se entiende que es más saludable hacerlo cuando ya ha culminado el concurso. Porque claro, eso de decirle a alguien, hoy día, vea, usted ya en febrero no está, podría generar alguna situación indeseable. Vea que las personas, todos tenemos nuestro corazoncito. Naturalmente, incluso eso pasa hasta en los deportes. Le gusta que lo saque. Todos creemos que hemos hecho una buena labor y que merecemos continuar. Pero bueno, es el sistema que ha escogitado el constituyente, ¿sí?
También sistemas de reemplazo existen. Por ejemplo, en el caso de la Corte Nacional, para las renovaciones parciales se hace evaluación. Entiendo que el constituyente no lo hizo en este caso porque no tenemos un órgano permanente de evaluación de la Corte Constitucional y que el órgano que controla la Corte Constitucional es la propia Corte Constitucional. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, se decidió el constituyente que se haga un sorteo, pero siempre lo más saludable es que esto se haga al final, ¿no? Ahora, vamos con los plazos y el proceso de renovación. ¿Cuáles son, doctor Ollarte? A ver, nosotros estamos elaborando el reglamento, porque lo primero que debemos hacer, me refiero a una cuestión que es pública, es la convocatoria para que la función ejecutiva, la legislativa y la de transparencia nos remitan las listas de candidatos para que nosotros califiquemos el cumplimiento de requisitos. Pero para realizar la convocatoria, dice la ley, debemos expresar todos los lineamientos del concurso, es decir, cómo va a ser tiene que quedar claro cómo va a ser la evaluación de méritos, por ejemplo. Porque usted tiene que evaluar el ejercicio profesional, la judicatura y la docencia universitaria. Tal vez ahí en el reglamento anterior que tuvimos con el Consejo Transitorio parecía mucho un concurso para cátedra, es decir, como que se tendía a favorecer mucho el tema de quién es catedrático, porque claro, puntuar libros, puntuar artículos indexados, conferencias, eso es algo que es muy propio del catedrático. O sea, el catedrático tiene que hacer eso. O sea, si tú das clase y no te has escrito ni una carta a Papá Noel, no sé qué estás haciendo ahí. En cambio, eso no es tan propio de un abogado en libre ejercicio, un abogado que generalmente está litigando. Entonces sí se tiene que hacer esa clase de distinciones, lo mismo con las personas que ejercen la judicatura. Es decir, que un juez esté escribiendo libros puede ser, pero no es lo más probable. Es decir, eso naturalmente es seguro en el caso de un docente. Entonces hay que elaborar ese reglamento estableciendo los méritos respecto de cada vertiente y establecer el puntaje. Eso lo vamos a comenzar esta semana. Estamos en el tema de elaboración del reglamento y establecer qué estima la comisión que es lo más conveniente respecto de méritos. Luego el tema de la oposición, es decir, el examen escrito, si es un examen de caso, selección múltiple. Creo que no incurriremos pues en el error aquel en cómo seleccionaba la Corte Cervecera, en el que las preguntas se entregaban antes. Pues un despropósito, además con esas preguntas academicistas y cosas por el estilo. Tiene que evaluarse según la ley el tema de conocimiento respecto de la función que va a ocupar esa persona como juez de la Corte Constitucional, lo mismo que la comparecencia oral. Entonces, tenemos que hacer un buen reglamento. Si usted hace un mal reglamento, pues le va a salir muy complicado el concurso. Entonces, es una fase muy delicada el tema de la elaboración reglamentaria. Es una cosa que tenemos que conversarla y que tenemos que elaborarla con sumo cuidado. Recuerde que hay 6 miembros de la comisión y, naturalmente, la ventaja que tiene esto de tener 6 comisionados, todos ellos expertos en esto, es que la cosa puede salir bien en el tema reglamentario y luego pasar al tema del concurso de oposición y méritos. Primero, naturalmente, determinar quiénes cumplen requisitos. Si alguien no cumple requisitos, hay que pedir el reemplazo para que sea reemplazado en 3 días, ¿ya? Y luego continuar con la oposición y méritos. Doctor Medardo Leas, ¿cómo lograr un reglamento, como decía el doctor Rafael Ollarte, que se adecue a un proceso transparente como ustedes están empeñados? Bueno, una parte es el reglamento que indudablemente vamos a buscar que tenga todos los requisitos y los insumos necesarios para que este concurso tenga un éxito, pero también hay otros elementos, por ejemplo, en la comparecencia oral que obligatoriamente tiene que realizarse. Ahí la ley dice que tienen que recibirse a 3 candidatos por día. Vamos a preguntarles cuál es la visión que tiene cada candidato, porque es importante que ellos sepan cómo van a desempeñar su cargo, cómo lo conciben a la Corte Constitucional, cómo conciben, por ejemplo, esa jurisprudencia que tiene que guiar obligatoriamente a las normas que rigen en el Ecuador. Tenemos un caso, por ejemplo, el conflicto que hay con el alcalde de Quito. Una resolución administrativa validada y ratificada por el Tribunal Contencioso Electoral por 5 jueces es desechada por 2 jueces de la Corte Provincial. Entonces ahí la Corte tiene que indicar si eso es procedente o no, porque es fundamental conocer que las normas de la jurisprudencia son las que tienen que guiar el futuro del país. Por eso, esa entrevista personal, directa, nos permitirá conocer cuál es la visión que tienen estos candidatos, cómo evitar, por ejemplo, que mucha gente abuse del derecho constitucional y presente una serie de acciones. O sea, hay una serie de insumos que nos permitirá, vía reglamentaria y vía entrevista personal, escoger adecuadamente a los candidatos.
Los tiempos que le planteaba el doctor Ollarte, doctor Oleas, ¿cómo debiera avanzarse en este proceso? Bueno, hemos calculado que no va a durar más allá de 3 meses, porque el tiempo también es el enemigo de la comisión, porque si nosotros dilatamos mucho, eso permite que a lo mejor comiencen a moverse aguas turbias, que eso es lo que queremos evitar. Por eso, cuando se cumpla a rajatabla los términos que nos estamos imponiendo y se lo hagan en el menor tiempo, yo creo que tendremos un éxito en la nominación de los 3 jueces o juezas a ser nominados en este concurso. Doctor Oleas, 3 meses sería hasta ya el escogimiento de los candidatos. Sí, sí, sí. Yo creo que es tiempo más que suficiente, no tenemos por qué dilatarse más. Si cumplimos a rajatabla todos los tiempos establecidos en la ley y la que nosotros nos impongamos, yo creo que es más suficiente, no necesitamos más tiempo para eso. Doctor Oleas, perdón, doctor Rafael Ollarte, los tiempos, ¿usted ve 3 meses suficiente para esto? A ver, si comparamos con el concurso anterior, ese concurso, los comisionados se posesionaron a fines de octubre y culminó con toda la fase de impugnación a mediados de enero. Pero sí había dos diferencias. La primera diferencia es que la comisión no tuvo que elaborar el reglamento. Súbele ahí unas 2 semanas. Y también el tema que ha comentado don Medardo, esa comisión no tuvo la limitante de hacer 3 comparecencias públicas al día, sino que se hacían 5 o 6. ¿Ya? ¿Cuántos candidatos fueron para toda la Corte Constitucional? En ese caso, como no se aplicaron las reglas de la ley de garantías, en principio eran 27 candidatos, pero se repetían algunos en 2 listas, pasó eso. Otros fueron apartándose en el transcurso del procedimiento y al final, si mal no recuerdo, eran 23 que nos quedamos para las comparecencias orales. No recuerdo si finalmente incluso de esos 23, 2 no se presentaron a las comparecencias orales y el tema terminó en una semana. Comenzamos un martes en la mañana y terminamos un día viernes pasado el mediodía con la última comparecencia. Entonces, claro, esas son diferencias que hay que tomar. Pero alrededor de los 3 meses uno diría sería algo saludable. Ahora, claro, el único plazo fatal que nosotros tenemos para entregar los resultados es 5 de febrero. Ahora estamos a fines ya estamos en septiembre prácticamente, y uno entendería que sería saludable tener este resultado ya en diciembre. ¿Ya? Incluyendo el tema de la fase de impugnación, pero ojo, el reglamento hay que conversarlo dentro de la comisión, ya veremos, porque eso también va a condicionar el tema de los tiempos. ¿Y cómo debiera establecerse los puntajes en cada uno de los procesos? Bueno, usted me va a perdonar que por una elemental cortesía para con la comisión y todos sus miembros, yo no hago un pronunciamiento respecto a algo que todavía no hemos definido. Lo que le puedo dar son lineamientos generales de qué es lo que se puede hacer. Ya le digo, o sea, primero tenemos una limitante legal, 30% de méritos, no 50, no 40, no, hasta el 30, puede ser menos, 25 o 20, eso habrá que conversarlo, el tema de los méritos. Habrá que también ver si el tema de los méritos tiene una diferenciación por vertiente, es decir, diferenciar los méritos de alguien que es abogado en libre ejercicio, porque además nos dice la ley, que es una cosa bien complicada, el tema de que en el tema de méritos tengo que evaluar resultados también. Entonces, claro, por ejemplo, uno diría, ¿me basta con que el abogado me entregue demandas? ¿O me debería entregar sentencias? Y cuidado, me puede entregar demandas atendido también en sigilo profesional. Lo digo yo como abogado, es decir, le gustará a mi cliente que yo le ande paseando en un concurso sus demandas o sus cosas. Entonces, esas son cosas que hay que conversar. Lo mismo en el tema docente. Uno dice, a ver, el tema de los libros. Sí, ¿qué vamos a medir? ¿El quilaje de los libros? Es decir, el grueso, claro, o el contenido. ¿Nos vamos a leer? Tenemos tiempo claro, para leernos. Porque no es cuestión yo le solo hago de presente cantidad, una ¿no? cosa personal. Yo a veces los libros que presentaban, yo hacía las preguntas en la comparecencia oral. Porque no es cuestión solo de la cantidad, sea en el Efectivamente. ejercicio profesional o sea en la publicación de libros o de artículos. Efectivamente, lo mismo que el tema de la judicatura. ¿Qué me va a presentar? Sentencia. Esas son cosas que tenemos que ir comenzando. O sentencias confirmadas, o sentencias que no han sido anuladas por la Corte Constitucional, o cosas por el estilo. Ahora, uno también puede discrepar respecto de lo que dice la Corte Constitucional. Eso es absolutamente válido. Es decir, de hecho, de eso se trata la dinámica jurisprudencial. Conocer, sí, usted puede discrepar, pues, pero discrepar sin conocimiento, eso, pues, bueno,
que usted no sepa cuál es una línea jurisprudencial básica. No digo que todo, pues tampoco vamos a estar averiguando, no sé, digo yo, cosas de minucias, pero sí por lo menos una línea jurisprudencial o respecto de grandes contradicciones. Es decir, ese tipo de cosas se tienen que ir sabiendo. A ver, la anterior ocasión, ojo, la comparecencia oral no fue entrevista, fue prueba. Es decir, fue un tema de las habilidades que tiene, porque le recuerdo que en el Pleno de la Corte Constitucional usted recibe una ponencia, naturalmente la puede revisar antes, y usted debate en el Pleno sobre la ponencia de otro de los miembros para que salga la sentencia. Entonces, bueno, la persona tiene que tener pues cierta habilidad respecto de el tema, no argumentativo en el sentido de esto de decir del bla, 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 sino a ver, ¿sabe de qué estamos hablando? ¿Tiene alguna idea de esta cuestión o no tiene ninguna, finalmente? Es que decir, sería gravísimo. no solo el conocimiento, sino la forma como afronta esos temas. Claro, porque a ver, siempre la comparecencia oral tiene una dificultad, el nerviosismo, la pregunta que te salió, las repreguntas que te van haciendo ese rato. Entonces, sí te explica mucho el tema de la comparecencia oral. En ese sentido, el concurso anterior fue un concurso competitivo, fue un concurso complicado. Creo que eso pueden dar fe los que participaron en ese concurso. Doctor Medardo Lea, si bien van a sentarse y a resolver sobre el reglamento y los puntajes, ¿cómo cree usted que debiera establecerse esto? Bueno, ya lo dijo Rafael, unos son los títulos, merecimientos, otro será la prueba y otro será la entrevista. Habrá que otorgar un puntaje adecuado para todas ellas, porque en la entrevista, como yo le dije, no es que se va a realizar una entrevista tipo prueba, sino uno tiene que tener la visión que ese candidato al asumir el cargo va a desempeñar en la Corte Constitucional, y eso es muy necesario analizar. Repito, son cosas subjetivas pero necesarias, pero nosotros daremos la garantía de que no abusaremos de esa facultad legal y tampoco perjudicaremos ni beneficiaremos a nadie. Pero más o menos eso creo que debería ser la calificación tripartita que deberá constar en el reglamento, el cual comenzaremos a analizar o estamos analizando de estos días. Pero repito, la garantía es que este va a ser un concurso transparente y donde podamos escoger a los mejores ciudadanos o ciudadanas para que se desempeñen como jueces o juezas constitucionales. Doctor Rafael Ollate, ¿cuál es su compromiso con el país en este proceso, una vez que lo que comúnmente se dice se va a mojar el poncho en el acompañamiento de este proceso para que salga lo mejor posible? A ver, yo creo que nosotros somos responsables del nombramiento. Cierto es que es un concurso cerrado, es decir, nosotros no proponemos candidatos, los candidatos no vienen de la comisión, no es un concurso abierto, es decir, las personas que con buen juicio dicen yo creo que tengo los méritos y la capacidad para integrar la Corte, no es un concurso abierto, si nosotros no recibimos candidaturas, nosotros recibimos las candidaturas de la función ejecutiva, legislativa y de transparencia. Pero el nombramiento es nuestra responsabilidad. Es decir, tal como nosotros le pedimos al presidente de la República, a la Asamblea Nacional y a la función de transparencia que nos envíe a los mejores candidatos, porque es un concurso complicado, porque es un concurso competitivo, es decir, nosotros somos responsables de quienes terminemos nombrando. Y lo digo por experiencia personal, es a uno al que les petan las cosas en la vía pública, así de fácil, se lo voy a decir sin ningún ambaje. A uno es al que le dicen lo que está bien, lo que está mal y toda esta cosa, a uno. Entonces uno sabe a lo que se ha metido, no somos niños que no sepamos en la cosa en la que andamos navegando, y que también, yo entiendo, nosotros cariñosos no somos a la hora de evaluar, pues bueno, no existe ese cariño, ¿no? Y además, usted tiene ya una experiencia, además de su experiencia profesional, la experiencia en el proceso anterior. Sí, por eso le digo, nombrar mal es culpa de uno. Y a uno es al que le dicen, y uno debe aceptar eso. No es que uno se mete a función pública así porque vamos a aprobar. Y creo que todos los comisionados tienen una experiencia lata en esta cuestión. Entonces el compromiso es eso, evaluar bien, tratar de hacer las cosas bien. Perdone que no utilice eso de lo mejor posible. No. Sí, las cosas se hacen bien o no se hacen nomás. No. ¿Ya? Entonces, eso creo que debe ser el compromiso personal. Y creo que de los miembros de la comisión ese es el compromiso.
Sabemos en lo que estamos, las complicaciones que tiene este tema, que uno no suele caer simpático, así es, y bueno, porque al final la responsabilidad es de nosotros. Porque finalmente quienes resulten designados recaerá esa responsabilidad que ustedes en el proceso deberán escoger. Sí, efectivamente, efectivamente. Y por esa razón se requieren buenos candidatos. Yo tengo la seguridad de que el jefe del Estado, la legislatura y la función de transparencia nos enviarán buenos candidatos, porque claro, también es una cuestión, ojo, es un concurso, ¿no? Es una cosa complicada, es decir, a nadie le gusta quedar en evidencia y tampoco. Como ustedes no patrocinan, tendrán que trabajar con lo presentado. Sí, pero yo le insisto, o sea, si estamos acá es porque sabemos que la responsabilidad es nuestra. Entonces, no, excusas no hay. Eso sí, excusas no hay. No, es que no me mandaron. Bueno, para eso nos hemos metido acá. Pero el compromiso de su experiencia es que jamás se repita esas designaciones del pasado como la Corte Cervecera. Perdón, pero si yo le estoy diciendo que eso era una broma y un chiste. O sea, eso no eran concursos. O sea, a ver, usted ahí cumplía unas formalidades de una cosa que aparentaban ser concursos. Aparentaba. Es decir, por ejemplo, ir en una comparecencia oral, preguntarle a alguien, ¿qué va a hacer usted en la corte? Te va a decir maravillas. Hay que preguntar. Claro. Hay que saber si sabe. No preguntas abiertas. Y ahí hay que sacarle las verdades también. Pues. Claro. Perfecto. Doctor Medardo Olea, su compromiso con el país en esta nueva etapa cívica que usted lo ha demostrado durante su vida profesional. Así es una gran responsabilidad y un compromiso precisamente con la sociedad ecuatoriana, porque en esta etapa de la reinstitucionalización, lo que todo el mundo exige es que no solo la justicia constitucional, sino la ordinaria esté conformada por jueces cuya trayectoria, experiencia e independencia solucionen los conflictos que se presentan en toda la sociedad, porque para eso están estas funciones que administran justicia. Porque los conflictos en la sociedad, si no son resueltos en derecho o como manda la Constitución, simplemente no estaríamos en un Estado, porque el Estado tiene que garantizar eso. Por eso nuestro compromiso es realizar un trabajo profesional, independiente, objetivo, y quizás no nos equivoquemos en la designación de los 3 jueces constitucionales, porque tal como lo dijo Rafael, el éxito o el fracaso va a recaer en nosotros. Yo espero que sea el éxito y no el fracaso, pero tenga la garantía de que nuestra experiencia, nuestra solvencia garantizará que haremos lo mejor que esté a nuestro alcance en el análisis de la documentación, en el análisis de la trayectoria, en todo lo que son las preguntas que hagamos a los comparecientes para identificar si saben o no saben, si tienen una visión clara frente a lo que es la Corte Constitucional, la aplicación de la Constitución. Y eso es lo único que podemos nosotros garantizarle al pueblo ecuatoriano. Dada la trayectoria profesional, hay que confiar en que ustedes hagan ese trabajo como lo han hecho durante su vida profesional. Quiero agradecer al doctor Rafael Ollarte, a Medardo Oleas, en esta tarea compleja, difícil, pero el país tiene que seguir adelante por las garantías constitucionales que se pone en escena en la Corte Constitucional. Muchas gracias a su presencia. 8:10 en el territorio continental ecuatoriano, pausa publicitaria y volvemos con una evaluación de los 100 días de administración del presidente Lasso en lo económico, con los economistas Alberto Acosta Burneo, Víctor Hugo Albán y Mauricio Pozo. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario.